Nos da mucho gusto recibir al doctor Eloy Caloca Lafont, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente para hablar de qué es lo que está pasando con las redes sociales y las campañas de guerra sucia. Recordar que el PUEX pues ha hecho un trabajo fundamental para que entendamos todas estas campañas, cómo se mueven, cómo se utilizan los bots, cómo se eliminan ciertas conversaciones o no se les da relevancia para privilegiar a aquellas que tienen financiamiento o que colocan temáticas pues vinculadas a ciertas ideologías. Él es el doctor Eloy Caloca Lafont, es justamente doctor en estudios humanísticos y cultura digital por el Tecnológico de Monterrey. Además tiene una maestría en estudios humanísticos y es licenciado en relaciones internacionales, experto en el análisis incluso de carácter técnico de cómo se mueven todas estas redes sociales en las campañas de desprestigio o guerra sucia. Buenos días, doctor. Mucho gusto de tenerlo por acá en la revista Contralínea. Muy buenos días, estimada Nancy. Siempre es un gusto compartir este espacio con tu amable audiencia y con la ciudadanía en general. Muy buenos Pues días. doctor, justamente estamos viendo una etapa en la cual se han estado acelerando, digamos, ciertas dinámicas, no solo en los medios corporativos, sino también en las redes sociales, donde se le da una amplitud a ciertos temas, y esto nos lleva a revisar el papel de las redes sociales en las campañas de noticias falsas, de desinformación, como no existe ningún tipo de, digamos, freno o de alguna manera de obstáculo para estas campañas, sino al contrario, si pagan dinero para amplificar estas versiones falsas, tienen digamos que un impacto mucho mayor en las personas que en las comunicaciones de alguna manera legítimas, si es que pudiéramos hablarlo así, porque muchas de esas campañas pues en realidad se basan en robots o son cuentas de usuarios que en realidad no existen. ¿Cómo están viendo ustedes desde el programa universitario pues el ambiente actual en las redes sociodigitales? Sí, estimada Nancy, buenos días. Mira, hay varios niveles en la propagación de desinformación. Nosotros, las y los investigadores del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, específicamente Tlatelolco Lab, que es el área de expertas y expertos en temas de tecnologías digitales y medios de comunicación de masas, preferimos utilizar el concepto de desinformación más que siempre noticias falsas. Noticias falsas o fake news, pues es un concepto de uso común, es un concepto que se ha generalizado, pero pareciera nada más ser restrictivo a aquella información que, al ser verificada, como venir de una fuente oficial o apelar a cierta estadística y datos, ya es una información confiable. Mientras que utilizar el concepto de desinformación es más amplio, porque podemos estar hablando de una información que tal vez en su origen o por datos duros pues sea verdadera, sin embargo que está siendo manipulada o seleccionada o circulada dentro de ciertas comunidades y ciertos grupos con el objetivo de dañar cierta figura pública, cierto movimiento colectivo, cierto partido o actor político o determinadas causas y agendas sociales, ¿no? Es decir, la desinformación pues tiene un objetivo claramente político, surge de contextos y coyunturas muy determinadas y tiene detrás una industria. Con esto podemos empezar el diálogo. Hay una industria de la desinformación en donde existen quienes generan estas noticias falsas con un objetivo, como ya dijimos antes, político, quienes la propagan, ¿sí? En ciertas comunidades, medios o aparentes medios de reciente creación, ciertos grupos
en Facebook, en Twitter, en WhatsApp o servicios de mensajería, ciertos grupos creados ex profeso para la circulación de estos contenidos engañosos, o también que potencian o que masifican su difusión a través de lo que Tlatelolco Lab le ha denominado comportamientos anómalos en plataformas sociodigitales. ¿Qué son los comportamientos anómalos? Pues el uso de, por ejemplo, las publicaciones incesantes y la difusión masiva de una misma noticia, obviamente trucada o un rumor manipulado en cierto contexto, ¿sí? En, no sé, por ejemplo, 2, 3 días, el colocar una tendencia o inflar una tendencia con fines meramente políticos. También la creación de cuentas engañosas para darle retweet, para darle me gusta, compartir o seguir a determinada noticia y así masificar su alcance. O también la difusión de cierta noticia en determinadas comunidades ya existentes, ciertos grupos de amistades, de la colonia, de algún aspecto profesional o todas las seguidoras o seguidores de determinada figura pública, ahí empiezan a colar contenidos que pueden ser engañosos, también con un fin meramente político. Entonces creemos que la desinformación es un concepto más amplio porque además de hablar de noticias falsas como tal, pues estamos hablando de contenido manipulado, engañoso, uso de adjetivos marcadamente en contra de determinado actor político, o también el uso de ciertos trucos o estrategias que tienden a la desinformación. Si me permites mencionar algunos rápidamente, el uso de encabezados engañosos, por ejemplo, cuando hablamos de datos que no han sido verificados o investigaciones que aún están en curso o procesos legales, judiciales que aún están en curso, un encabezado puede hacer bastante daño a la opinión pública cuando da por hecho una información. Cae o se atrapa cierto grupo delictivo, acusada tal figura pública de un delito, y muchas veces se trata de rumores, sospechas, investigaciones en curso, y el encabezado ya da por hecho una acusación, el resultado de un proceso legal, o incluso como si ya se hubiera tomado una decisión política, ¿no? Hay una reforma en discusión, hay una posible anuncio a futuro y se da por hecho en un encabezado, ¿no? Comenzarán recortes en tales áreas cuando es un anuncio o a lo mejor es algo que están contemplando algunas instituciones. Que, segundo punto, cuando se hacen pasar declaraciones públicas por información verificada e infalible. Cuando una funcionaria o un funcionario público menciona algo, por ejemplo, sería conveniente invertir en esta área, sería conveniente cambiar de rumbo en esta decisión política, y los encabezados y los párrafos de alguna noticia lo dan por hecho, como si fuera una información. Y tercer punto, y con este si quieres continuamos el diálogo, el uso de estadísticas o de datos de fuentes no confiables que se dan por sentada por ser generalizables. Según la UNESCO, según reportes internacionales, según las estadísticas mundiales, existe tal problema de falta de escolaridad o tal problema de inseguridad, y muchas veces con estadísticas globales pues se quieren afirmar hechos o necesidades que son más locales, más coyunturales y que obedecen a veces a causas o a procedimientos que no son los que se están dando por sentado. Todo eso es parte de la desinformación, mi estimada Nancy. Sí, doctor, qué bueno que nos aclara esta circunstancia porque eso nos abre el panorama para entender un poco más o quizá con mayor claridad que no solo viene de medios o de personas vinculadas a medios de comunicación, que ese término de noticia falsa quizá nos restringe un poco el análisis. Cuando hablamos de desinformación, entonces ya se toma en cuenta la participación de otros actores, y en ese sentido me gustaría preguntarle cómo ha cambiado el tema de las redes sociodigitales, particularmente el caso de la transición de Twitter a X con la compra que hizo el empresario Elon Musk de esta red social, y que puso ya en total mercantilización pues este espacio digital en la cual pues cualquier persona sin siquiera identificarse puede comprar esta verificación
verificación, ¿no? Esta palomita azul que en algún momento en el pasado pues implicaba que si era realmente la persona que se identificaba quien hacía uso de esa cuenta, pues ahora ya no. O sea, vemos algunas cuentas como por ejemplo la de Guacamaya con el verificado, que es una cuenta que expande o que suele involucrarse en este tipo de desinformaciones. Hay otras cuentas parodia que también tienen el verificado y eso confunde un poco a los usuarios de esta red social. ¿Qué tanto ha cambiado esta dinámica de la desinformación? ¿Ustedes han visto alguna magnificación de las temáticas o incluso del alcance de este tipo de campañas desinformativas? Completamente, estimada Nancy. Fíjate que tanto la plataforma Facebook de Meta, de la corporación global Meta, como X, antes Twitter, de Elon Musk, tienen la aparente misión o dicen tener la misión de combatir las noticias falsas y la desinformación. Entonces ellos ofrecen esta estrategia, esta herramienta de las cuentas verificadas o de la información verificada, o sea, incluir un cintillo en algunas noticias que dicen esta información puede ser falsa. Sin embargo, estas medidas, las cuales están sometidas, como tú muy bien lo señalaste, a financiación y a automatización, es decir, no hay un equipo extenso de personas, de expertas y expertos en periodismo verificando las noticias, se hace por estadística, o sea, si esta noticia es posiblemente falsa porque en otros medios la han etiquetado, yo le coloco el cintillo, nos parecen esfuerzos insuficientes e en cambio pocos esfuerzos o esfuerzos que deliberadamente no se les da la atención suficiente para combatir a la desinformación y en cambio es parte de una gran estrategia, como tú lo señalaste, de mercantilización. Entre más podamos vender espacios a cuentas de difusión de información, pues mejor estarán los presupuestos de Meta o de, en este caso, Twitter o Tesla, que pertenecen a Elon Musk. Además, hay algo muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. Las plataformas sociodigitales que pertenecen a grandes empresas no son actores que solamente medien o que solamente coloquen información entre los productores de las noticias y sus consumidores, sino que son actores políticos con perfiles, con intenciones y con una participación deliberada dentro de los procesos de debate público. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en Facebook específicamente hay ciertos emisores de información que son etiquetados como medios parciales o de desinformación y no necesariamente lo son, son agencias de gobiernos, ¿no? Por ejemplo, ciertas agencias de Medio Oriente o la agencia rusa están etiquetadas en Facebook como productores de desinformación, cuando pues los podríamos ver como actores parciales, obedecen a gobiernos, pero no necesariamente en todas sus notas y en toda su producción hacen desinformación. Hay otras agencias y otros medios que son vinculados también a gobiernos, al gobierno estadounidense, por ejemplo, que no reciben ninguna etiqueta y que por el contrario se aumenta la capacidad de su circulación porque se les privilegia cuando están financiados. Si una persona, y digo cualquier persona, no necesariamente un gobierno o una institución, alguien como tú, Nancy, o como yo, invertimos en la difusión de una noticia en Facebook o en Twitter, si nosotros monetizamos para que una noticia se propague, esta hallará amplia propagación y no hay una revisión, no hay un comité, no hay un proceso para saber que se trata de una desinformación, de una noticia falsa, de un contenido engañoso o parcial, de un contenido que utiliza información fuera de contexto, fuera de fechas o suposiciones de figuras públicas dadas por hecho, lo que ya comentamos, ¿sí? Entonces, como el dinero, como la financiación aumenta la propagación de la noticia, no hay una forma de monitorear o de control de la desinformación y por el contrario se puede hacer daño a la opinión pública, al periodismo de investigación y al derecho que todas y todos los mexicanos tenemos, bueno, de todas las personas en el mundo tenemos, de informarnos de una forma crítica, veraz
y pues con una amplitud en la conversación, sin el sesgo político o el sesgo de la información en favor de determinados actores. Doctor, y justo ahora que estamos en un proceso electoral, recordamos con todo este concepto de la desinformación, lo que significa en las redes sociodigitales, pues el caso de Cambridge Analytica, esta empresa británica que fue acusada de haber propagado en Facebook cierta desinformación, también hay que decirlo de esa manera, para influir en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué tanto podría ocurrir un escenario como ese de Cambridge Analytica, si bien no tan enfocado en una sola empresa, sino más bien en muchos actores teniendo este tipo de intereses y con una capacidad económica importante? Pues en el caso mexicano no podemos omitir al sector empresarial como ese actor, ¿no? Que quisiera asumirse como el gran elector en México. Lo hicieron con la campaña en 2006 del peligro para México, lo hicieron después en 2012 con campañas en medios corporativos, pero ahora los vemos incidiendo en redes sociales. ¿Qué digamos, se puede percibir un riesgo en ese sentido, en esa naturaleza? Por supuesto, mi estimada Nancy, tres puntos que podemos abordar. El primero, nada menos, la semana pasada comparecieron ante el Senado de los Estados Unidos los empresarios vinculados a las plataformas sociodigitales más grandes, entre ellos Mark Zuckerberg, el representante de Meta, que es la administradora de Facebook. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué comparecieron ante el Senado? Porque están siendo acusadas las grandes plataformas en Estados Unidos de vulnerar los derechos de la infancia y a una vida libre de violencia. Las y los niños estadounidenses reciben todo tipo de contenido pues pornográfico, violento, llamados a la extorsión o a algún tipo de seducción no adecuada para su edad, lo que se hace llamar grooming, o también invitaciones engañosas que los pueden llevar incluso a la terrible y reprobable trata de menores. Todo esto se ha dado con casos documentados en los últimos 5 años en los Estados Unidos porque hay caballos de Troya, es decir, se propagan noticias, se propagan anuncios o se abren cuentas que se dedican abiertamente al crimen en contra de las infancias y que están disfrazadas como medios de comunicación, como una noticia cualquiera o como un anuncio seguro que bien puede ser financiado por esta plataforma. Ya está en curso el debate de este tema que traigo sobre la mesa. En México no estamos mejor y también debe de haber casos de estas terribles prácticas. En segundo punto que quiero compartir contigo, van a empezar las elecciones, van a empezar campañas, como tú bien lo dijiste, y hemos evaluado desde nuestro equipo de Tlatelolco Lab, Puets UNAM, cuáles son las limitaciones, porque pues hay claras limitaciones en la regulación tanto electoral como la regulación de las infraestructuras de medios de comunicación, como las regulaciones en la propagación de noticias y contenidos en medios de comunicación en tiempos electorales. Y pues ya nos encontramos haciendo estudios y algunas propuestas para que sea más cuidadoso nuestras instituciones con la propagación de información y de contenidos electorales, porque claramente se van a pagar noticias, periodistas, espacios de opinión e información que van a vincularse o van a sesgarse a favor de una u otra opción política y no van a pasar como contenidos electorales. Eso ha sucedido en campañas pasadas y tenemos el riesgo de que suceda, de que haya influencers, incluso celebridades, anuncios que aparentemente los pagan asociaciones civiles, la ciudadanía en general, que no son auditados como contenidos electorales, pero que se masifican en las plataformas sociodigitales, ¿sí? Y la tercera es que si me permites el espacio, que siempre es un espacio amable y generoso, además de que admiramos mucho, pues tenemos algunos materiales y algunos espacios, mi querida Nancy, para que nuestra ciudadanía se mantenga informada, crítica y discuta este tema de la desinformación. En el PUETS UNAM publicamos
un manual, lo pueden encontrar fácilmente en el internet, que se llama Manual de Periodismo Ciudadano y Combate a las Fake News. Está muy centrado en noticias falsas y procedimientos de verificación de información, pero es un gran material que le puede ayudar a nuestras y nuestros ciudadanos para que no se dejen engañar en temas de desinformación. También les queremos invitar a un curso en línea completamente gratuito y masivo que está en la UNAM, que se llama Conceptos para Internautas Combativas y Combativos. En este curso, un módulo trata sobre la desinformación, cómo podemos nosotros contribuir a denunciar la desinformación ante las plataformas por medio de mecanismos de etiquetado, como ante incluso la ley a través de procesos en algunas instituciones legales donde se pueden llevar estas noticias falsas o estos contenidos de desinformación. También en ese curso vamos a aprender sobre cómo podemos parar la cadena de desinformación. ¿Qué significa esto? Que al detectar estos contenidos le pidamos a nuestras comunidades de amistades o de familiares en las plataformas que no propaguen esta información y que desmintamos como verdaderas y verdaderos periodistas ciudadanos, salvando obviamente la valiente profesión periodística, que es otra cosa aparte, pero como ciudadanos que contribuyen a cuidar la información en contra de la desinformación. Y finalmente ya saben que nuestro sitio web y nuestros espacios puets.unam.mx están abiertos a la ciudadanía. Si ustedes han detectado rumores, desinformación, contenidos que consideran maliciosos, engañosos, pues no duden en hacérnoslo llegar o en ponerlos a discusión desde los espacios de Puets UNAM para que contribuyamos como ciudadanas y ciudadanos al ataque a la desinformación. Viene un periodo electoral donde va a haber de todas las facciones, partidos y actores políticos una gran guerra de manipulación de la desinformación, de emisores poco claros y de espacios de opinión o aparentes espacios de información que tal vez muestren sesgos. Y tenemos que tener toda la atención como ciudadanía para ser más críticos y buscar una información veraz y responsable. Pues estaremos atentos a estas invitaciones y por supuesto al análisis que vayan generando. Siempre sabemos que en contextos electorales el programa universitario a través de Tlatelolco Lab pues empieza a analizar estos fenómenos. Ya hace falta, la verdad, doctor, ojalá escuchen ahí en el laboratorio pues que nos muestren un panorama de lo que está pasando, porque de verdad es impresionante ver que prácticamente todos los días lanzan una nueva campaña de desinformación en total impunidad y pues como dice bien, hay herramientas para que los propios ciudadanos se identifiquen, pero al mismo tiempo nos falta orientación. Entonces estaremos atentos a si ya pronto generan algún tipo de investigación al respecto, doctor. Por supuesto, en tiempos electorales, adelanto por ahora, no se pierdan los productos que Tlatelolco Lab va a emitir. Desde el Puets UNAM tendremos informes, tendremos el monitoreo adecuado, tanto de medios de comunicación masiva como de plataformas sociodigitales, de los temas de las campañas electorales. Ya nos estamos preparando y cuenten con esos productos en los tiempos de campaña. Y finalmente también invitarles, también Puets UNAM ha trabajado arduamente en un decálogo de derechos digitales. Son los derechos que tenemos como usuarias y usuarios, pero no nada más derechos al aire, sino que también damos el acompañamiento adecuado para que las personas, por ejemplo, puedan presentar legalmente alguna denuncia o tramitar algún amparo si se ven involucrados en algún tipo de desinformación y calumnia contra las personas, cómo podemos salvar nuestras cuentas en caso de que sean duplicadas, de que sean manipuladas, y cómo podemos, si es que se dice algún rumor o información que nos involucra como personas o funcionarias, funcionarios, periodistas, cómo podemos hacer derecho de réplica. También no se pierdan este último producto, que es el Decálogo de Derechos Digitales. Lo encuentran como tal así, es una publicación también de Tlatelolco Lab del Puets UNAM. Muchísimas gracias por este espacio, querida Nancy.
Doctor, le agradecemos a nosotros también, a usted siempre, a usted particularmente por esta pues charla y por supuesto nos mantenemos atentos a todo lo que va generando el programa universitario. Que pase muy buena tarde, doctor, y por aquí nos encontramos pronto. De parte de todo nuestro equipo de Tlatelolco Lab Puetzunam, un saludo a ustedes y gracias por el espacio. Buena tarde.